Muy buenas noches, querida comunidad Well Mindfulness. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a ustedes otro Facebook Live. Como ustedes saben, pues esta semana hemos estado platicando sobre las secuelas del COVID-19 y las diferentes formas de brindar atención y tratamientos adecuados para contrarrestar las posibles secuelas de esta enfermedad. Y pues como saben, el lunes hablamos con la nutricionista, el martes hablamos con el doctor y pues hoy nos toca hablar de otro tema. El día de hoy vamos a hablar sobre salud mental y apoyo psicosocial. Y para eso pues tenemos a nuestra querida amiga Lidia Marroquín presente el día de hoy, pues atendiendo el llamado y la convocatoria de Well Mindfulness. Muchas gracias por aceptar la invitación y pues compartir con nuestra audiencia. Normalmente pues hacemos esto cada cierto tiempo y esta semana pues decidimos trabajar toda la semana con COVID-19, pues porque sabemos cómo están los números en nuestro país, sabemos qué es lo que está pasando, estamos muy bombardeados de muchísima información de diferentes tipos y pues como una comunidad de wellness, pues nos gustaría realmente poder platicar sobre esta temática de una forma un poco más profunda con diferentes profesionales. Entonces les cuento que Lidia pues es psicóloga con muchísima experiencia en el campo psicosocial y en su expertise ha trabajado con poblaciones vulnerables. Entonces, la intención es que podamos compartir, que tengamos una plática interactiva. Ya saben que pueden poner sus preguntas ahí en el chat. Vamos a ir respondiendo conforme se pueda y vamos a ir platicando con Lidia. Así que bienvenida, Lidia. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Es un gusto para mí compartir contigo tu experiencia y pues desde la carrera que ambas compartimos, ¿verdad? Pues también es muy bonito compartir con otra profesional pues que está dedicada desde el fondo de su alma a esto, ¿verdad? Así que bienvenida, te dejo en uso de la palabra y pues cuéntanos. Primero y lo primerito, antes de todo, a mí me encantaría que le explicaras a nuestra audiencia qué significa la palabra psicosocial. Eso es lo que yo quisiera para comenzar, porque así tenemos claro todos los que estamos conectados, ¿verdad? ¿Cuál sería, desde dónde vamos a partir? Así que adelante. Muy bien, gracias María Giselle, buenas noches a la audiencia. Es un agrado de verdad estar compartiendo este espacio, un espacio creo de construcción colectiva, ¿verdad? De surgido del interés de encuentro humano y el interés por reflexionar sobre las situaciones que puedan fortalecer al ser humano y dentro de ellas algunos aspectos que sea necesario revisar para mejorar. En este caso estamos el día de hoy, la noche de hoy, por introducirnos en el tema de análisis de las secuelas del impacto que el COVID-19 está causando, no solo en el aspecto físico, porque nos hemos estado refiriendo mucho, nos hemos bombardeado mucho de información acerca de cuánto el COVID-19 afecta a nuestro organismo. Y realmente es importante para quienes estamos dentro de esta situación, que es el mundo entero, las sociedades enteras y la sociedad guatemalteca no es la excepción, necesitados de conocer otros aspectos, ¿verdad? Los seres humanos somos seres integrales, compuestos de una dimensión orgánica, fisiológica, y el COVID-19 ha afectado específicamente cada una de las células de nuestra parte humana, biológica, pero siendo seres integrales también afecta e impacta directamente lo que sentimos, lo que pensamos, lo que creemos, lo que consideramos al respecto, en lo individual, en lo familiar, en lo grupal, en lo colectivo y a nivel social. Entonces estamos refiriéndonos a las secuelas al impacto de las secuelas psicoemocionales en las personas. Primero, las personas que vivieron por experiencia propia el haberse contagiado de COVID-19 y lograron salir
Ujú. de esta situación de crisis. Eso movió la vida, su esfera física, biológica, pero qué pensaba, qué sentía, con qué pensamientos, ideas, sentimientos se encontraba. Luego, las personas que padecimos un duelo por referencia de un familiar cercano, de un amigo, un compañero de trabajo, la pareja, y por referencia social, el bombardeo de noticias, el vecino. Ujú. Entonces, realmente el abordaje psicosocial nos refiere al tema del impacto de lo que se necesita conocer con respecto a la parte psicológica en relación con las demás esferas de relación social, ¿verdad? El impacto de lo psicológico en relación con lo social desde un abordaje, de una perspectiva interdisciplinar, es decir, lo psicosocial nos lleva a entender que no estamos hablando solo de un tema de atención sintomática clínica, Ujú. clínicamente Claro. hablando, la psicología clínica, sino que se necesita más allá, utilización de más recursos sociales para poder apoyarnos en la búsqueda del restablecimiento, de la recuperación, más allá de cuatro paredes, más allá de una interlocución con un terapeuta especialista en el tema psicología clínica, sino Ujú. más allá. Entonces, el enfoque de lo psicosocial, el apoyo psicosocial que se necesita en los casos post-COVID-19, en los casos de las personas que sufrieron el COVID-19 desde su persona, por referencia, o de quienes estamos a la expectativa, ¿verdad? Entonces, el soporte psicosocial, la ayuda psicosocial, refiere a la utilización de los recursos interdisciplinarios para poder aportar a mecanismos de apoyo, alternativas de apoyo que ayuden a las personas a salir adelante y poder reincorporarse a su vida normal, si se puede decir así, puesto que no hemos salido de la pandemia aún, Claro. ¿verdad? Entonces lo psicosocial nos lleva a entender que necesitamos más allá recursos, ayudas que nos refieren al tema de la comunidad, de la familia, de la pareja, más allá de encerrarnos en cuatro paredes y recibir una terapia clínica, Claro, ¿verdad? y es interesante también pues que lo mencionemos, ¿verdad? Porque dejamos pasar a veces de que en realidad somos seres humanos integrales, ¿verdad? Que nuestra dimensión física es una, nuestra dimensión mental es otra, pero también somos estos seres gregarios que necesitamos del contacto con los demás y que muchas veces, ¿verdad? Los que no hemos tenido la bendición de no contagiarnos aún de COVID, pues nos sentimos de cierta manera también algo aislados, ¿verdad? Y eso impacta pues nuestra vida y impacta pues el desarrollo normal de nuestras relaciones, ¿verdad? Entonces, sí es importante, ¿verdad? Entender que, y como tú lo estás explicando, entender, ¿verdad? De que somos los seres humanos por naturaleza somos seres integrales y que todas estas dimensiones son las que nos llevan, ¿verdad? Nos llevan, nos presentan, nos como nos relacionamos tanto con nuestro cuerpo, con nuestra mente y con nuestros espacios sociales, nuestra familia, como decías tú, la pareja. Entonces, pues me parece muy interesante. Así que, pues, síguenos Muy bien. contando. Muy bien, pues normalmente hemos escuchado, ¿verdad? Desde el enfoque biomédico, descrito a detalle, ¿verdad? Cómo este virus socava realmente nuestra parte física, provocando estragos a nivel celular, ¿verdad? Tenemos por testimonio, por referencia, por observancia propia, eh, conocer realmente las dolencias que aquejan a las personas que han sufrido, ¿verdad? La experiencia. Y muchas personas se están quejando ahora de que tienen temor, ansiedad, cambios de humor, enojados, muy tristes,
demasiado tristes porque también hubo experiencias que nos vinculan directamente con duelo, ¿verdad? Es posible que en el tema de duelo hayamos perdido un ser querido, sumamente querido, amado, muy cercano, ¿verdad? También se están generando posibles sentimientos de culpabilidad. ¿Qué hace la gente con todo esto? ¿Cómo lo maneja? ¿Quién le ayuda? La pérdida de un hijo, la pérdida del padre, la madre, que no es agradable mencionarlo, pero es parte de la realidad. Las personas están teniendo dificultad para recomponer la vida. Buenas noches, Carmen. Estamos teniendo dificultad para recomponernos, para reconfigurarnos en ese esquema de vida que teníamos. Es para mí fácil, o se me facilita a poder arrancar este enfoque a través de dimensionar la problemática, ser físico, ser psicológico, nuestro ser social antes de la pandemia, quiénes éramos, qué hacíamos, a qué nos dedicábamos, qué pensábamos, qué sentíamos, cómo vivimos la crisis de la pandemia en el durante, cómo la estamos viviendo y cómo estamos dimensionando un posible futuro con la pandemia o sin la pandemia, o si simplemente estamos varados en una condición de no querer ver más allá, ¿verdad? Es posible que surjan hasta ideas de suicidas, o sea, la situación psicológica también está severamente afectada. Y necesitamos entender que sí se requiere de búsqueda de ayuda. Una de las formas importantes de reconocerse en esto es que dediquemos tiempo al tema de la reflexión y autorreflexión. Tenemos la posibilidad de observarnos en temas de cómo estábamos antes de la pandemia, cómo nos sentimos antes de la pandemia, cómo estamos sobrellevando el ahora, por ejemplo, o autoobservarnos cómo estamos en nuestros ritmos alimenticios, si estamos teniendo problemas para dormir, si estamos teniendo trastornos, por ejemplo, físicos, porque no podemos, ayer lo mencionaba el doctor, ¿verdad? Todo ese tipo de dolencias que no se pueden desvincular lo psicológico con lo social. Hasta problemas de trastornos podemos hablar de disfunciones sexuales, en fin, la salud mental está en riesgo en este momento, pero dentro de todo podemos mencionar que es una condición normal dentro de lo anormal, ¿verdad? Es normal que sintamos también esa sensación de paranoia, ese sentimiento de que se nos puede pegar esto, que nos podemos volver a contagiar. Ayer lo explicaba muy bien el doctor, ¿verdad? Podemos volvernos a contagiar y podemos volver a contagiar a otras personas. Entonces, no hemos salido de la pandemia y debemos entender y atender nuestras necesidades psicológicas, principalmente cuando estamos hablando de que somos personas vinculadas a una esfera afectiva. La pandemia nos afectó diferentes dimensiones de vida. Nos afecta psicológicamente hablando en nuestras relaciones, nuestra relación mi relación conmigo misma, ¿verdad? ¿Cómo me pensaba yo antes? ¿Cómo me pienso ahora? ¿Y qué tipo de futuro veo? Realmente estamos en una condición, en una crisis, pudiéramos decir hasta existencial, ¿verdad? Porque no tenemos certeza, porque hay ambigüedad, porque no tenemos garantías. Esta situación ha venido a afectar a las personas sin importar su condición económica, ideológica, política, raza, cultura, no importa, nos ha afectado a todos y todas. Entonces, es importante primero la autoobservancia, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Y pues sugeriría ya, tal vez anticipándome un poco a la parte con la que quisiera cerrar, que es con el tema de las recomendaciones, pues empezar a llevar una propia bitácora de cuáles son los cambios emocionales que nosotras mismas o nosotros mismos podemos autoobservarnos.
tenemos menos paciencia, tenemos como más propensión al llanto, tengo más necesidad de estar aislada. Hay posiciones muy vinculadas con el tema de la personalidad. Mi personalidad, que es mi forma de ser, esa ya la tenía antes de que empezara la pandemia. Yo era una persona que tenía mucho miedo, era una persona que solía no tocar las manecillas de las puertas porque pensaba que estaba, o en el bus no tocar el pasamanos. Ajá. Seguramente que en esta situación ese rasgo de personalidad se pueda incrementar. Pues ahora no es mentira, es cierto que sí nos podemos contagiar. Entonces, esas características, esos rasgos de personalidad posiblemente estén presentes, eso no ha cambiado. Sin embargo, la psicología nos lleva a reconocer que hay eventos, situaciones límite, que hacen que ciertos esquemas mentales, incluyendo condiciones de personalidad, nos puedan llevar a un cambio. Puede ser un cambio hacia adelante o puede ser un cambio, un bloqueo. Entonces, es importante reconocer que nuestra condición psicológica también necesita mecanismos de ayuda y mecanismos de soporte, porque quienes estamos en este planeta debemos pensarnos en el adelante, en el seguir adelante, ¿verdad? Tenemos entonces esa condición para podernos pensar en esa condición de antes, de temporal, ¿verdad? También podemos observarnos psicológicamente, nuestra forma de ser, pensar y sentir en el contexto familiar. ¿Cómo estábamos en el contexto familiar? ¿Qué amábamos? ¿Qué decíamos? ¿Qué sentíamos? ¿Qué queríamos? ¿Qué rechazábamos? Todo eso se trastocó. En el contexto laboral, tenía trabajo, ya no tengo trabajo. En el contexto social, en el contexto vecindario. Entonces, aquí se generan, como les digo, condiciones personales, psicológicas personales, pero también condiciones que implican la calidad de relación con los demás. Y es posible que nos esté afectando también en el tema laboral, ¿verdad? Entonces, claro, no podemos desatender lo físico de lo psicológico. Es importante también conocer o saber que esa personalidad que teníamos previa también nos lleva a tener una condición de vulnerabilidad, ¿verdad? Teníamos situaciones también de la realidad, ¿verdad? Teníamos condiciones de vida dentro de esa persona, condiciones de vida, por ejemplo, económicas, afectivas, condiciones legales, condiciones laborales, condiciones sociales que fueron trastocadas. Es importante entonces reconocer que no podemos quedarnos bloqueados o estancados, sino el tiempo del post-COVID nos lleva a un proceso de recuperación desde lo integral, recuperar la vida. Me surge una duda con lo que estás platicando. El tema de la autoobservación, ¿verdad? No, normalmente nosotros en nuestro día a día no tenemos, hay personas que tienen la costumbre de autoobservarse y de reconocerse y de revisarse, de hacer como que un checklist mental e ir viendo cómo estoy, cómo he estado, pero pues esto de la autoobservación con este pre-COVID y este post-COVID o durante, porque realmente no hemos salido todavía de la pandemia, me hace pues mucho ruido. Y te digo, me hace ruido porque ¿qué pasa si en realidad no estamos acostumbrados a tener este proceso de autoobservación, a tener esta capacidad de reflexión? Y pasa, pues te pregunto, porque pasa mucho con niños, con adolescentes, que pues están siendo afectados por la pandemia debido a que a ellos les cambió completa y totalmente las rutinas. Tenemos ahora lo que era muy raro, que es el famoso homeschooling, que no es que estén recibiendo homeschooling como tal, sino que están
esta educación en casa está siendo por otros medios, hay medios virtuales, hay medios escritos, y todo es como a distancia, y pues los adolescentes que están en ese proceso de socialización, de maduración, de encontrar quiénes son. Entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos esas herramientas de autorreflexión o de qué podríamos hacer, ¿verdad? Porque también, ¿verdad? Vemos adultos que no tenemos tampoco la costumbre, ¿verdad? Hay adultos que sí, que hacen sus procesos y que como tienen esa capacidad, ¿verdad? Pero ¿qué consejo podrías ayudarnos a darle a nuestra audiencia, ¿verdad? De cómo ver y entender qué me está pasando o cómo hacer ejercicios de autoobservación que nos pudieran dar nociones de qué hacer, ¿verdad? Y actualmente, pues, en este momento, pues, tenemos una pregunta de Berta, y Berta dice, pues, ¿cómo podemos hacer para no caer en la paranoia, ¿verdad? Entonces, que creo que va unido a esto, ¿verdad? Como tenemos un pre-COVID, antes del COVID teníamos muchas actividades, y ahora estamos en este proceso de pasar la pandemia, ¿verdad? ¿Qué es lo que podríamos hacer con el tema uno de la autoobservación y la otra, pues, para no caer en esta situación paranoica que muchos tenemos, ¿verdad? Y podría decir que en ciertos momentos, ayer mencionaba el doctor algo del COVID psicológico que me dio mucha risa, me dio mucha gracia, porque en esta situación, pues el doctor Oliver a mí en varias ocasiones me ha diagnosticado COVID psicológico, precisamente porque resulto yo en esta paranoia, ¿verdad? Entonces, y precisamente el doctor Oliver, él me lo ha diagnosticado, me dice, es puro COVID psicológico. Pero entonces es eso, ¿verdad? Interesante, y pues, ¿cuál sería tu observación con esto? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos aprender a hacer estos procesos de autoobservación? Sí, María, y gracias, Berta, por la pregunta, porque eso ayuda a ir haciendo este recorrido juntos, ¿verdad? La verdad es que como conversábamos hace un momento, el tema de la paranoia como un síntoma clínico, ¿verdad? De una personalidad alterada, ¿verdad? Resulta que en este momento no es un tema clínico, es una condición real. O sea, el sentir que me puedo contagiar, que me puedo contaminar, que me puede dar, que me puedo morir, que me puede impactar, no es un asunto que esté solo en la mente de la persona, es un hecho real. Entonces, Berta, no es anormal que tú sientas la paranoia, todo mundo, todo el planeta se encuentra en esto. Lo único es que esa manifestación, ese sentimiento, no te lleve a un extremo que te imposibilite tu capacidad de funcionar en las diferentes esferas de vida que describimos anteriormente, ¿verdad? En tu trabajo, que tú no quieras ir a trabajar, en tu casa, que tú definitivamente no quieras salir, es que es normal no querer salir a la calle, pero es necesario. Que claro, de pronto estés poniéndole a tu hijo 4 mascarillas y definitivamente el niño no pueda respirar, o que lo tengas encerrado y no puede salir ni siquiera a la ventana. El tema de la paranoia, el sentimiento de la sensación de poderme contagiar, no podemos ponerle en este momento una medida, pero la medida es en función de que lo que tú sientes no imposibilite tu capacidad de funcionar, ¿verdad? Okay. Que no te imposibilite la capacidad de funcionar, porque todos, te digo, Berta, todos tenemos el temor de sentirnos contagiados, y no solo aquellos que ya lo tuvieron, sino que lo pueden volver a tener, y los que no lo hemos tenido. Entonces, el tema de la paranoia resulta ser una situación, una condición normal, dada la realidad. Pero ¿cómo podemos hacer para no caer en la paranoia? La tenemos. O sea, el sentimiento de la posibilidad de contagio está. De tal manera que lo que tú hagas no te quite la oportunidad de funcionar. Ese sería, claro, ¿verdad?
Por ahí va. Y ahorita pues el comentario de Carmen que está aquí en pantalla, ¿verdad? Tratar de reconocer qué es normal y qué no lo es. Esto me parece interesante. ¿Qué podemos, qué podemos hacer, verdad? ¿Qué es normal y qué no es en cuanto al tema de salud mental? En salud mental, lo normal, pues resulta ser aquello que está de acuerdo con la realidad, con lo que está aceptado, normado, lo que la sociedad acepta como verdadero, como usual, como común, por sentido común. No es normal cuando una se sale de ese esquema en el que todos aceptamos que estamos bien, que somos aceptados, pero como decía en respuesta a la pregunta anterior, ¿verdad? Nada en este momento es normal, Ok, ¿verdad? Nada en este sí, momento es normal. Entonces, lo que yo les decía anteriormente, y creo que las preguntas son parecidas, lo normal se volvió lo anormal, que es sentir miedo y persecución, aparte, pues, que no es el tema actual, pero el tema de la condición de riesgo social, ¿verdad? Por la delincuencia, por estas problemáticas sociales, también nos habían llevado previo a la pandemia a tener sentimientos de paranoicos, situaciones, reacciones paranoicas. No es normal, no hay, como te digo, un termómetro, pero lo anormal sería que fuese tan exagerado que te limitara la capacidad o la posibilidad de creer que tú puedes sobrevivir a esto, que tú puedes seguir trabajando, que puedes seguir siendo amada, que puedes seguir viviendo. Entonces, cuando ya no es normal, cuando en realidad teniendo la oportunidad de vivir y de apoyar a los demás, a quienes te aman y a quienes tú amas, tú te niegues la oportunidad de seguir adelante, ¿verdad? Todos tenemos miedo, pero debemos seguir adelante y buscar la forma de seguir funcionando a pesar de. Pues la verdad es que qué respuesta tan, te puedo decir, tan hermosa, porque al final es el tema, ¿verdad?, del sentido de vida, que va más allá de las condiciones muchas veces, ¿verdad? Es aquello que podemos llegar a alcanzar cuando tenemos un sentido en nuestra vida. Entonces también por ahí creo que lo veo y me encanta porque está lleno de esperanza y se, Sí. y creo que al final pues nos da fuerza, porque si yo tengo estos objetivos de vida y sé que esta es una situación temporal, porque aunque sigue la pandemia, esto es una situación temporal y que en determinado momento la vida probablemente va a continuar de otras formas, pero va a seguir y esta pausa obligatoria va a pasar, pues entonces, ¿cuál va a ser el sentido de mi vida? Y aquí, pues, continuando con las preguntas, Leticia nos pregunta cómo manejar la ansiedad propia y ayudar a mi familia. Muy bien, Leticia, muchas gracias. La ansiedad, como dije, también es un síntoma, también es una manifestación normal, una reacción a un hecho verdadero y real, no es ficticio. Todos manejamos la ansiedad, pero lo que tú dices es importante, Leticia, porque tenemos primero llegar a desarrollar, a ejercitar un nivel de conciencia de la realidad. Y nosotros, dentro de la realidad que se está suscitando a través de esta crisis mundial, esta crisis que nos impacta el ser, el propio ser y el ser colectivo también. Entonces, ¿cómo puedo manejar yo mi propia ansiedad? Y si estoy viendo que yo soy el soporte de mi familia. Entonces, ¿quién ayuda a los que ayudan? ¿Verdad? Creo que este es un buen momento para reflexionar, porque el reflexionar nos lleva a ejercitar las posibilidades, las rutas desde la parte crítica, cómo estoy yo, cómo me puedo mejorar, porque si yo no estoy bien, no puedo ayudar a los demás. Entonces, yo te puedo decir que cuando tú estás siendo autocrítica y tú dices, yo soy ansiosa, yo estoy ansiosa, debo reconocer que yo también soy humana y que probablemente también yo necesite ayuda, porque no soy la superwoman, no soy la supermujer, ¿verdad? La de hierro. Todos tenemos en este momento que estar dispuestos a desarrollar ciertos niveles de
resiliencia y una resiliencia completa que nos permita en primera instancia ayudarnos a nosotras mismas como personas individuales, porque no tendríamos la capacidad. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo sobrellevar mi angustia y mi ansiedad? Es importante vincularnos con mecanismos de ayuda. Es posible que no querramos decir porque nos da vergüenza y el guardar los miedos, el guardar el tema, por ejemplo, no puedo decirle a mi pareja que me da miedo cada que viene, no puedo decirle que no quisiera acercarme a mis hijos, no porque no los quiera, sino porque no sé si estoy, o sea, hay un montón de situaciones que nos pueden llevar a estar provocándonos la ansiedad. No sé si el compañero de trabajo que salió a la tienda se contagió o sea, la ansiedad es normal, pero si tú sientes que tu nivel de ansiedad te está provocando, dificultando el continuar en la medida de lo posible con la vida, yo te aconsejaría que pudieses buscar la ayuda de un amigo o por este medio, por esta vía, ¿verdad? Iniciar un proceso de ayuda, pero la ansiedad la puedo manejar en la medida que reflexiono y llego a un nivel de conciencia en el que yo digo, bueno, esto no me está sucediendo solo a mí. Todos, aunque no lo digamos, estamos ansiosos. Todas las personas estamos ansiosas. Claro. Pero los niños y adolescentes. Me gustó mucho algo que oí de un maestro, de un profesor, un maestro, un catedrático, que decía, los niños en su condición no son los niños de la vecina, no son los niños de mi hermana, son nuestros niños. Todos los niños son nuestros niños porque son vulnerables, dependen de las decisiones, dependen de las fortalezas de los adultos, dependen de la capacidad del adulto para protegerles. Entonces, es necesario fortalecernos en el tema de la conciencia de la condición, hacer consciente la realidad, y la realidad es que este es un hecho que nos afecta a todos. Esto es real. Ok. Esto pasará. Me gusta porque hasta el final, ¿verdad? No es pensar en que estamos imaginando lo que está pasando, porque normalmente cuando hablamos de salud mental hablamos de situaciones que a veces están construidas de diferentes maneras y que pues llevan el estigma de que la persona no está en sus 5 sentidos, que no está bien, llevan el estigma de la locura que pues ya conocemos muy profundamente, ¿verdad? Que esto hace que sean personas que están rechazadas o alejadas y pues me gusta mucho que hables de esto, ¿verdad? Es real y eso hay que afirmarlo y afirmarlo en nuestra cabeza y el tema de la autoobservación. También eso a mí me ha impactado. Yo voy así como tomando notas, güey. Y pues, como te interrumpí, ¿verdad? También porque tenemos una pregunta de Ingrid que dice, muchas gracias primero, ¿cómo sobrellevar este miedo mentalmente? ¿Hay alguna técnica? Wow, esa está profunda. Gracias, Ingrid, por tu pregunta. Gracias, Ingrid. Sí, es una pregunta profunda. El miedo ha acompañado al ser humano siempre, el miedo a lo desconocido. Todo esto es ambiguo, es recién estamos empezando. El miedo es una emoción y hablábamos de las secuelas psicoemocionales, ¿verdad? El miedo es la expresión, es un mecanismo, ¿verdad? De reactividad, de reacción normal, es normal. El miedo en el termómetro, en la medición de cuánto miedo yo tengo, me está quitando el sueño, no quiero salir. El miedo, si está vulnerando y resquebrajando tu capacidad de funcionar en las diferentes dimensiones de vida, como persona, como pareja, como madre, como trabajadora, como vecina, como hija, entonces debemos buscar apoyo urgentemente. ¿Cómo puedo trabajar yo personalmente mi miedo? Bueno, quería llevarnos a una forma, un esquema de plantearnos estas preguntas para caer en las posibles salidas o alternativas en búsqueda de la recuperación psicosocial y de la recuperación emocional, psicológica.
el miedo, entonces, tenemos que planteárnoslo como una condición normal, pero necesitamos de los recursos, necesitamos de hacer ejercicios reflexivos para llegar al tema de la conciencia. ¿Cómo estoy yo dentro de esto? ¿Cómo quedé yo? ¿Qué pasó? ¿Miedo a qué? Yo vi morir, vi partir a alguien. Eso nos lleva a una especie de sintomatología de trauma. Resulta que tenemos flashback, se nos repiten las ideas, me da miedo porque lo vi muy de cerca, me da miedo porque lo veo en las noticias. Y sin embargo, Ingrid, las técnicas son, ¿verdad? Hay un tiempo en el cual nuestras neuronas, nuestras conexiones nerviosas temporales logran desestresarse, distenderse y empezar a funcionar, ¿verdad? Cuando el hecho traumático, el hecho que nos ha provocado el miedo se aleja, porque es una reacción emocional, ¿verdad? Pero el hecho, la realidad sigue presente. Entonces, manejar el miedo es un tanto, no es una situación imposible, pero yo me debo sentar y hacer reflexión y llegar cuantas veces pueda en el día, sentarme y decir, bueno, es normal, pero puedo salir adelante. Bueno, el miedo es normal, pero no puedo transmitirle el miedo a mi familia. El miedo es normal, pero tengo que seguir trabajando. Entonces, es necesario también reconocer que los niveles de conciencia definitivamente nos llevan a un principio que es la responsabilidad, ¿verdad? Los niveles de conciencia, el miedo, la ansiedad, la angustia y todos los síntomas, todas las situaciones psicológicas que nos están afectando pueden manejarse a través de ejercicios reflexivos en torno a la realidad, ser críticos con la realidad. Las personas que estamos acá estamos vivas y por principio necesitamos tal vez no creer en una esperanza romántica, no creer en una esperanza como un folleto, un panfleto motivacional, como libros motivacionales. No, la realidad está presente, pero el miedo no, yo no les puedo decir hay que vencer el miedo, salgamos adelante. No, debemos hacer ejercicios reflexivos que fortalezcan nuestros niveles de conciencia sobre la realidad que se está viviendo. Los niveles de conciencia deben dar como resultado fortalecimiento de nuestras responsabilidades de vida con nosotras mismas, con nuestra calidad de vida, nuestra funcionalidad, niveles de funcionalidad y con los demás. Porque si bien los niveles de conciencia nos llevan a caer en el reconocimiento de la realidad y en esa realidad tenemos responsabilidades, las responsabilidades también nos llevan a la solidaridad. Entonces, la solidaridad es el desarrollo de empatía, a través de la empatía, de sentir que si yo estoy sufriendo, yo tengo dolor, es posible que otras personas también lo tengan. Es muy bueno el hablar, el sacar. Si tú tienes miedo, exprésalo con una amiga, comunícate, habla con tu esposo, con tu pareja, con tu vecina, no es necesario que se vean, pero es muy importante el expulsar, el sacar, el desahogarse. Claro. Eso ayuda a distensionar la condición que nos está afectando. Alguien dice, no, es que consuelo de muchos, pues los dichos a veces no nos ayudan, pero no, la verdad para es nada. No nos ayudan. Entonces, pero sí es una técnica, una buena técnica, el hacer la autorreflexión, el hacer el análisis de la realidad y vincularnos con personas que tengan una lectura lo más real posible, ¿verdad? A lo que está aconteciendo. Como les digo, no es que nos digan, ay, todo sí, que esto va a suceder, sé optimista, nos debemos ser reales. Entonces, somos reales si alcanzamos ese nivel de conciencia que nos permite saber, identificar que hay responsabilidades. Como adultos todos tenemos responsabilidades y que debemos seguir adelante. Debemos seguir adelante y también en ese seguir adelante debemos, y en ese nivel de conciencia también debemos observar que no solo esto nos está pasando a nosotros y que el mundo no gira solo alrededor de lo que a mí me pasa, porque soy una persona, soy social. Entonces, sí. Estas condiciones de crisis nos llevan a desarrollar, nos dan la oportunidad de desarrollarnos en altos niveles de conciencia.
desarrollarnos, Claro. humanizarnos más, aunque pareciera que la tendencia es encerrarnos en un cubículo y vincularnos a un aparato, a una situación electrónica en línea y quedarnos ahí nada más como meros consumistas, compra, pido, compro, vendo, catálogo, precio, catálogo. No se trata de eso, se trata de que la vida debe seguir adelante. Y bueno, si seguimos precio y precio y precio y tal vez no tenemos trabajo, es una doble tortura, ¿verdad? Entonces, hay condiciones de vida que hay que resolver y en ese seguir adelante es llegar a ese estado de conciencia que nos permita retomar la responsabilidad que tenemos de luchar por seguir viviendo y la corresponsabilidad que tenemos con los demás, no solo con los niños no pueden solos, los adolescentes Claro. no tienen suficiente, tenemos a nuestros adultos mayores, tenemos a las personas con discapacidad con problemas mentales. Algo podemos hacer. En ese ejercicio de sacar, de decirlo, de explicar como una técnica para desfogue, desahogo, para liberación, podemos también ejercitar los vínculos con los demás, apoyar a quienes podamos. Yo recuerdo que en el principio de la pandemia, los primeros días que yo salí, veía mucha gente con la banderita blanca, niños, señoras embarazadas, ancianos, y resulta que yo llevaba una bolsa con fichas, con quetzales, con billetes, y resulta que no, realmente no me alcanzaba, no podía darle a todo el mundo, no podía. Pero es importante para el desarrollo y para nuestra salud mental vincularnos a acciones empáticas y de solidaridad, ¿verdad? Parte de la técnica sería entonces no enclaustrarnos en pensamientos que nos lleven a condiciones de regreso, de retorno a la situación traumática, sino esforzarnos en el tema de nuestras responsabilidades, la cotidianidad, la solidaridad. Algo podemos hacer. Me encanta el tema, porque realmente estás tocando un tema bien interesante, que uno es la conciencia plena, ¿verdad? Caer en la cuenta, esto está pasando, y la verdad es de que también, ¿verdad? Para hablar sobre las técnicas, pues una de las técnicas que nosotros más, pues aquí practicamos es también el tema del mindfulness, ¿verdad? El tema de esa conciencia plena, de respirar profundamente, ubicarme en aquí y ahora y ver hasta dónde es mi alcance y hasta dónde puedo llegar y hasta dónde puedo yo cambiar mi realidad hoy, aquí, ahora. Y esto de la vinculación, esto de tratar de acercarme a otros seres humanos, porque esta idea precisamente de este confinamiento y muchas veces autoconfinamiento o cuarentena, como le querramos llamar, pues ha provocado esto, ¿verdad? Que las relaciones ahora sean que nos conozcamos únicamente por estos medios y que no tengamos esa vinculación social más que por medios electrónicos. Exacto, entonces, es muy, muy rico venir y decir, bueno, si yo puedo brindar desde mi lugar, desde este aquí y ahora, esa vinculación con otros seres humanos y hacerme cargo de quienes tengo que hacerme cargo, ¿verdad? Porque al final tenemos nuestras responsabilidades, nuestros hogares, nuestros hijos, nuestros adultos mayores, e incluso pues aquellas personas que en esta situación no han podido salir adelante en situaciones económicas o en la situación del trabajo que se puso tan crítica. Entonces, sí, me encanta que estés tomando el tema de la conciencia plena y creo que al final es una de las mejores herramientas, ¿verdad? Aquí y ahora, aquí, ¿qué puedo hacer yo desde esto que yo soy aquí y ahora? Y me encanta, ¿verdad? Tengo aquí una pregunta de Rey Leiva. ¿Será ansiedad el no poder dormir casi toda la noche? Tengo más de un mes de no poder dormir. Soy sobreviviente de COVID. Tengo un mes y días de haber salido del hospital. No sé qué nos dices al respecto. Gracias, Rey, por compartirnos la situación que te está afectando. Pues déjame decirte nuevamente que por experiencia te digo, tengo compañeros de trabajo que han sobrevivido el COVID, algunos asintomáticos, otros no ganaron la batalla, y sé decirte
que como observante directa, a uno de los compañeros estuvo presentando confusión, tenía mucha confusión, es que no sé qué hacer, no sé qué pensar, no, me está costando mucho dormir, estaba que se quería casar y luego ya no se casó, o sea, esto le afectó demasiado la vida. Entonces, el no poder dormir, mira, yo escuché anoche al doctor y he escuchado, me he informado por otros medios de esas secuelas en el organismo. El COVID-19 ha afectado cada una de las células de nuestro organismo. Es posible que no haya buena conexión entre los tejidos, es posible, o sea, esto afectó todo, afectó toda nuestra funcionalidad. Que tú me digas, tengo 1 mes y medio de haber salido, soy sobreviviente de COVID, creo que debe ser observante y reconocerte como una persona que está en un proceso de recuperación. Debe ser también paciente, también ha sido una situación que te ha generado posiblemente una condición traumática de pensar qué pudo haber sucedido. En ese momento, con uno de los compañeros de trabajo decía, es que uno no sabe qué va a pasar, yo no sé cómo voy a amanecer mañana, no sé, tengo responsabilidades, o sea, esa ansiedad es posible. La esfera de las emociones, el centro nervioso, que es el hipotálamo, tiene dentro de su quehacer, el centro nervioso del hipotálamo tiene como función, ¿verdad?, controlar la función de la sed, funciones primarias, muy primitivas que compartimos con los otros seres vivos, ¿verdad? El hipotálamo controla sueño, sed, hambre, sexo, temperatura corporal, asuntos hormonales y el centro de las emociones. Las emociones son esa reacción instintiva que me permite a mí ponerme en cierta posición de ventaja o de autoprotección ante lo que está sucediendo fuera de mí. Las emociones son una situación instintiva, una construcción biológica que no podemos quitar de nuestro cerebro porque son como parte de un cerebro primitivo, ¿verdad? Entonces, el centro de las emociones está activo. Ajá. Si la condición que nos provoca el susto o la reacción emocional sigue presente. Entonces, cuando tenemos una condición que afecta nuestra esfera emocional, entonces es posible que se afecten también las otras condiciones, los otros centros, las otras funciones que el señor hipotálamo controla. Por ejemplo, estoy ansiosa, es posible que yo no pueda dormir. Y no es que esté loca, no es que no puedo, me afectó el sueño, emocionalmente yo me afecté, yo viví una condición que puso entre una línea la vida mía. Entonces es normal que mi centro de las emociones, de control de que mi hipotálamo esté afectado porque la condición que provocó mi reacción emocional sigue presente, el COVID sigue presente. Y mientras yo no me vaya restableciendo, yo estoy segura o esté más segura de que mi cuerpo está más recuperado, yo voy a ir con el tiempo, poco a poco, bajando mi nivel de ansiedad, de acuerdo a cómo yo me vea en mi condición de salud física, pero está muy reciente, tú acabas de salir, entonces el centro de las emociones está activo, está alerta y a ti es posible que esté afectando el sueño. Un ejemplo claro, y este es un punto neurológico, es cuando, pensémonos antes de la pandemia, ¿verdad? Antes de la pandemia, me quedé sin trabajo y tengo que pagar la tarjeta de crédito, ¿qué voy a hacer? Y resulta que de pronto, yo creo que podemos hablar aquí claramente, ¿verdad? De pronto se me suspende mi periodo menstrual. Y van 2 meses y nada, y resulta que yo voy a decirle a mi pareja, mira, algo está pasando, y mi pareja pues se pone de color pálido pensando que hay que hacerle frente a un bebé, pero resulta que siempre no, ¿verdad? Resulta que la condición, la preocupación y la ansiedad de no tener el trabajo hizo que a mí se me interrumpiera mi ciclo menstrual. Posiblemente
Por eso haya problemas, trastornos alimenticios, trastornos de sueño, disfunción sexual, son unos de los trastornos y secuelas psicoemocionales, ¿verdad? Es decir, se puede trasladar al cuerpo esta sintomatología generada por la tensión, ¿verdad? Muy interesante, muy interesante. O sea que el hipotálamo puede manejar en realidad también nuestras funciones físicas básicas, pero está afectado directamente por nuestras emociones. Porque pues varias personas están preguntando siempre referente al miedo, el miedo a volverse a contagiar, el miedo a estar aislada de su familia cuando está enferma, y el tema es de que estas emociones nos hacen sentirnos peor físicamente. O sea, es como que si se aumenta o se disminuyen algunas, estoy entendiendo bien, ¿verdad? O no, es como que si se disminuyeran algunas funciones o que simple y sencillamente la pérdida de apetito esté asociada a la ansiedad que yo ya creé por la misma situación en donde me vi en riesgo, o si definitivamente todo nuestro sistema, ¿verdad? Que está conectado, se ve afectado por lo mismo que está pasando afuera, mis conexiones nerviosas, según entiendo, pues pueden hacer como cortocircuito, y entonces, ¿estoy entendiendo bien? Sí, aquí hay una pregunta interesante, pero antes de responderle a Carlos, gracias Carlos por estar acá con nosotros. Hablábamos de esa condición física que está fusionada, ¿verdad? Como hablábamos al principio, era interesante comprender que somos seres integrales, de funcionalidad integral. Yo no puedo decir hoy voy a hacer solo carne y hueso, mañana solo voy a pensar o voy a sentir, y pasado solo voy a ser un ser social, ¿verdad? Somos integrales, ¿verdad? No podemos elegir funcionar de una sola forma, ¿verdad? Entonces, realmente el centro de las emociones, el hipotálamo, si esa se afecta, cuando está el estímulo presente, el estímulo, el COVID está presente y sigue. Y sin embargo, la funcionalidad en el tema orgánico, en el tema físico, por la afección a nivel celular, que esto pues lo puede explicar mejor el médico, un epidemiólogo, que no es tampoco desconocido porque hay mucha información al respecto, es posible que esté afectando el área física, esto aunado a mi ansiedad y mi angustia anormal, porque soy humana, porque soy persona, me afecta, me angustia. Hay personas que tienen algún trastorno neurológico que posiblemente tengan un sentimiento plano, un afecto plano, que da igual si hay COVID, igual si no hay COVID. También es necesario considerar que hay personas que tengan afecciones neurológicas que efectivamente sí no tengan noción de la realidad, pero no es el caso cuando yo les invito entonces nuevamente a reflexionar y decir, bueno, soy humano, soy persona, es a mí a quien me está sucediendo, a mí me está pasando, yo no soy de palo, no soy de palo, yo ahora estoy en una condición vulnerable y necesito ayuda. Y yo salí de esto, ahora estoy vulnerable, estoy en el proceso de recuperación. Logré vencer, soy una persona que sobrevivió y aquí estoy con toda la disposición de seguir adelante, de retomar mi vida, pero a pausas, al ritmo que tu organismo te lo va a marcar, al ritmo que tu nivel de conciencia te permita cuidarte lo más que puedas y considerar que mereces continuar viviendo, mereces seguir haciendo lo que hacías antes y probablemente con el trofeo de decir soy sobreviviente y voy a seguir. Desde su espiritualidad, desde lo que ustedes crean, ¿verdad? Desde la religión, en fin, ¿verdad? Entonces, creo que había otra pregunta, si me ayudas. Sí, había otra pregunta, y pues básicamente estaban preguntando siempre sobre el sueño, sobre las secuelas del sueño, ¿verdad? De cuáles podrían ser como técnicas para eso. Y vale la pena, voy a anunciar que mañana a las 8 de la mañana vamos a tener otro live que va a hablar precisamente del movimiento, de la respiración, ¿verdad? Que son técnicas que se pueden utilizar para
manejar pues estas situaciones del sueño, la ansiedad, ¿verdad? Entonces utilizo el espacio solo para el pequeño anuncio, Excelente, pero excelente. y esa es la idea, ¿verdad? La idea es de que creamos en este espacio, ¿verdad? Un espacio en donde pues las personas pueden consultar, pueden revisar, pueden que platiquemos, ¿verdad? De esto, porque son cosas que no se hablan. Y ahorita pues el tema que están más que todo consultando, ¿verdad? Es el tema del sueño, de cómo tratar de manejar el tema del sueño, ¿verdad? Ya neurológicamente ya entendimos, ¿verdad? Que hay es una respuesta prácticamente involuntaria a la situación a la cual estamos expuestos, ¿verdad? De mi humanidad que percibe y que reacciona. Entonces, ¿qué se podría hacer por ahí? Pero no solo es neurofisiológica, como Ajá, debemos reconocernos como seres sintientes y pensantes. No solo debemos observarlo como una reacción neurofisiológica, porque ajá. realmente existe el factor externo que es el que estimula nuestro centro nervioso, nuestro hipotálamo. Entonces, ¿qué es lo que nos provoca esa reacción? Entonces, cuando conversamos y decimos, dediquémonos entonces a tiempos para reflexionar, es posible que ahora que tú sobrevives a esto, es posible que tú viste de cerca que alguien muy cercano se fue. Es posible que tú estés sintiendo culpa, es posible que tú estés sintiendo impotencia, es posible que no es solo el hipotálamo de sí que está solo, es cómo tú estás gestionando, cómo tú estás dando trámite, cómo estás administrando tus sentimientos actuales, Uh-huh. cómo estás gestionando, cómo estás reflexionando tu realidad actual. Entonces, en esa medida, tú vas a ir, en la medida que tú te hagas consciente de tu condición. Tú decías algo interesante hace un momento, quisiera regresar un poquito a eso. Tú hablabas de cómo estoy yo aquí y ahora, y yo les decía antes que es posible que estemos en una situación, un posicionamiento humano existencial que nos lleve a llevar a pensar en el solo, en el hoy, el aquí y el ahora. Es posible, y sin embargo, Uh-huh. como seres humanos debemos también siempre pensar en el futuro. Es un indicador de salud mental pensar en el futuro, en cómo yo me veo en una maqueta de vida de acuerdo a los recursos que yo tengo, lo que yo puedo. Entonces, eso me permite a mí acercándome, ejercitando mis niveles de conciencia. Pero dices, yo tengo el miedo, podemos manejar el hipotálamo. Sí, y Sí, como es el la hipotálamo pregunta. es rebelde, el hipotálamo es instinto, es una reacción No. instintiva. Ahora es interesante. Mencionamos hace poco la personalidad al inicio. Ajá. Ingrid, quería contestar tu pregunta, solo quería seguir en respuesta a la pregunta anterior, ¿verdad? ¿Cómo hago yo? No estoy durmiendo, ya llevo 5 días, no puedo, tengo 5 días con COVID, tú estás angustiado, estás ansioso y es normal. Debes cuidarte y luchar por tu vida, por restablecer tu nivel de salud y pensar que tú mereces buscar los recursos posibles, todos los recursos posibles para continuar con tu vida, para recuperar tu salud, que no solo es salud física, sino salud mental. Si hemos llegado hasta este momento, es posible que podamos tener ahora más probabilidades de salvaguardar nuestra salud en el tema de COVID porque estamos teniendo más acceso a las vacunas, aunque hay personas Ajá. que por su creencia, su condición, por cuestiones de idiosincrasia, muchas personas están renuentes a vacunarse, porque hubo mucho mito, mucha condición ahí previa, mucho preámbulo diciendo que no, que si la Sputnik, que si esto, que no, que nos metieron un chip, que nos van a controlar. Pues reflexionar que si tu vida es importante, si tú has llegado hasta el día de hoy viviendo es porque te importa tu vida y debes seguir viviendo. Y lo que te queda hoy es echarle ganas, a aferrarte de todas las posibles oportunidades que tengas para salvaguardar tu vida y recuperar tu salud física y tu salud mental. Entonces,
La ansiedad es normal, la pérdida claro. de sueño es normal, ¿verdad? Pueden tomarse un té, pueden pensar, bueno, esto va a pasar. Lo que quería recapitular era, tampoco es muy sano pensar solo en el hoy, el aquí y el ahora, ¿verdad? Ok. El existencialismo como un pensamiento que surge probablemente de aquellas condiciones como cuando se vivió en el holocausto y las personas realmente solo contaban con el hoy, el aquí y el ahora, porque el mañana era incierto, porque no tenían certeza si se habían escondido en la cloaca, en la reposadera, si el día de mañana iban a explotar. O sea, eran situaciones extremas en las que realmente no se sabía si iba a haber un mañana. Entonces las personas no podían irracionalmente hacer planes futuros cuando su vida estaba verdaderamente amenazada. Si Ujú. no estamos viviendo esa condición histórica en otra sociedad, estamos viviendo una condición que sí altera el curso normal de vida que llevábamos, es real, Sí, pero sin embargo estamos teniendo alternativas que nos permitan tener una esperanza. Y parte del cuidado en mi salud mental y mis herramientas y mis recursos de apoyo psicosocial en pro de mi recuperación son el tener pensamientos racionales y ser responsables con la autobúsqueda de condiciones que me permitan mejorar y salvar mi vida. Salvar mi vida, ¿por qué? Porque si tú quieres puedes pensar, porque tengo alguien que me ama, porque tengo mis claro. hijos, porque tengo mi madre, porque tengo al vecino que está solo y necesita del vaso de atol de arroz con leche que yo le llevo los fines de semana, porque necesito motivos para vivir y esos motivos no nos los pueden quitar. Debemos seguir adelante con eso. Claro, Entonces, dentro de lo normal, los niveles de conciencia te van a permitir encontrar los recursos para seguir adelante, para cuidar claro. tu salud mental. O No sea, puedes es dejar. trascender el aquí y el ahora y ver hacia el futuro para seguir. Podemos echar, porque eso puede ser terapéutico, eso puede ser parte de las herramientas. Sanador, es Exacto. sanador. Es para el manejo del dolor, Hermoso. para el manejo de la ansiedad. Yo me voy a centrar en esto, no le voy a dar más vueltas. Estoy vivo, estoy viva y necesito buscar y hacer todo lo posible para salvar mi vida. Había una pregunta anterior. La pregunta anterior era la de Ingrid sobre ¿Puedo el manejar el hipotálamo. hipotálamo? Si lo ¿Puedo podíamos manejar el controlar. hipotálamo? Ajá. A ver, te cuento, Ingrid. La personalidad mencionábamos, teníamos una personalidad previa antes del COVID-19. Dice la ciencia, el estudio de la psicología, que la personalidad en sí es posible que sea establecida y consolidada aproximadamente a los 24 años, ¿verdad? Si es una persona que por su historia de vida creció como una persona terca, una persona, así es, una persona impulsiva, esa es su personalidad. Esa misma personalidad es la que tenemos hoy, pero está ahorita tocada por un hecho y un evento real. La personalidad, un poquito para responderle a la amiga, el tema Ajá. del hipotálamo. La personalidad tiene dos componentes, el temperamento y el carácter. El temperamento es una construcción, una edición natural biológica. El temperamento es aquella carga bioquímica. Ustedes se recuerdan ese dicho que a veces dicen las abuelitas o las personas adultas, este muchachito tiene las de él, las suyas, las del tío, las del abuelo, las del bisabuelo, está corregido y aumentado. Es Sí. que igual, y duerme igual, Sí, y mire, presente. y si se, igualito, y se pone el sombrero igual, en Claro. fin. Entonces, esa carga bioquímica que tenemos, ¿verdad? Que es igual al tío, miren, pinto y parado al tío, ¿verdad? O la tía, en fin. Entonces, esa carga bioquímica es tu temperamento, es lo que tú ya traes genéticamente. Y el carácter, y muy vinculado también al tema, al principio de reactibilidad de acuerdo a la realidad. Entonces, el temperamento se vincula mucho con mis reacciones emocionales, instintivas, pero el temperamento siendo lo instintivo, para poder configurarse como personalidad necesita el ingrediente del carácter.
Y el carácter no es más que la educación del temperamento, el adiestramiento, el condicionamiento social del temperamento. El carácter no es más que el temperamento educado. Ok. Yo puedo decir, wow, pero qué guapo ese joven que va ahí. Y yo de temperamento quisiera pues tirármele, ¿no? Y darle un beso. Pero el carácter me dice, si haces eso, te van a acusar de acoso, ¿verdad? Entonces, eso es acoso. Entonces, el hipotálamo no lo podemos domesticar, no lo podemos manejar, porque es una situación de las emociones. Las emociones son instintos, no se piensan, ¿verdad? Entonces, los sentimientos son, sí, una edición social, una construcción social dada de acuerdo a la experiencia personal, ¿verdad? Que tenemos en relación con lo demás y los demás. Entonces, no podemos, pero sí podemos trabajar nuestro carácter, ¿verdad? Y fortalecernos en el análisis de la realidad, sabiendo con responsabilidad cuál debe ser nuestra reacción ante el hecho real que estamos viviendo. Una responsabilidad nos lleva a asumir lo que nos corresponde, ¿verdad? En función mía y en función de los demás, ¿verdad? Lo que yo hago me ayuda a mí, pero lo que yo haga también va a impactar a los demás, ¿verdad? O sea que en conclusión lo podríamos educar al hipotálamo. El hipotálamo no, el carácter. No, el carácter. La personalidad, okay. Sí. La personalidad educa nuestro carácter. Okay. La personalidad se compone de temperamento y carácter. Entonces, la personalidad la podemos fortalecer en la medida que nos volvemos reflexivos y alcanzamos altos niveles de conciencia. O sea, muy bien. Teníamos anterior una pregunta que, pues, en esta pregunta, pues, la persona nos decía que toda la familia hace un año padeció de COVID. Gracias por traerme. La Leticia nos dice, ¿verdad? Tengo un año de haber salido positiva junto con mi familia. Fui asintomática y la que se puso grave fue mi mamá. Y siento que no nos hemos recuperado psicológicamente. Aparte de que acabo de perder a un ser muy amado y nos afectó muchísimo. Leticia, sí. Que lo sentimos, pero vamos aquí a platicar de eso. Gracias por tu pregunta, Leticia, y por llevarnos a reflexionar de esta forma. Tengo un año de haber salido positiva con mi familia. Fui asintomática. Un año es reciente, ¿verdad? Fui asintomática, conozco personas muy cercanas asintomáticas, y la que se puso grave fue mi mamá. Siento que no nos hemos recuperado, sino seguramente el impacto ha sido severo, se afectó toda la familia. Y la pérdida de un ser amado nos lleva a un proceso normal de duelo, ¿verdad? El duelo. Si bien el duelo, clínicamente hablando, psicológicamente hablando, podemos decir que el cerebro puede acomodar, reacomodar la experiencia en la medida que el tiempo va pasando, en la medida que va recurriendo a reflexionar, a recapacitar. El corazón se va aliviando con el tiempo. Siempre he dicho que en tema de duelo, el tiempo es el mejor de los amigos, ¿verdad? Cuando yo me coloco en la condición de mi relación con la pérdida del ser amado, ¿verdad? En esa medida que el tiempo va transcurriendo, se va aliviando el corazón, el cerebro va acomodando la experiencia, ¿verdad? Entonces, Leticia, es normal que tú estés sintiendo la angustia, que tú sientes que todavía no te has repuesto. Estamos hablando de que esta condición de COVID ha afectado el organismo y que no tenemos certeza real o que a todos les afecte por igual, ¿verdad? Algunos, yo tengo una compañera de trabajo que es joven, tiene 30 y tantos años, y ella pues fue asintomática, pero luego de que salió de la crisis y que ya no dio más positivo, resulta que está teniendo muchos problemas para caminar. De hecho, hasta empezó a usar bastón y muletas y hubo que suspenderle porque son efectos post que están afectando su fisiología, su ser orgánico, su cuerpo. Entonces,
Estamos observantes, Leticia, de qué es lo que nos está sucediendo. Por eso les decía al inicio, es importante que hagamos este ejercicio de sacar lo que sentimos, porque si llevamos, como les digo, puede ser una bitácora en un cuaderno, como un diario. Hoy yo me siento así, hoy siento que necesito consultar con un médico. Hoy siento que yo tengo muchas ganas de llorar, yo quisiera hablar con alguien, yo hablé con, o sea, poder ser autoobservantes de lo que nos está Claro. sucediendo, anotarlo y buscar la forma de encontrar una respuesta. Te puedo decir, Ingrid, tu condición de recuperar, tú estás en el proceso de recuperación. Tu familia, pues salieron, todos lograron salir, espero, de verdad, que tú me digas que todos lograron, si todos salieron, se contagiaron y todos lograron recuperarse. La pérdida de un ser querido es algo que no podemos restituir, y debemos aceptar el hecho y debemos tratar de seguir adelante, ¿verdad? Y desde nuestras creencias, de nuestra espiritualidad, si tú quieres con oraciones, si tú quieres con una vela, si tú quieres, habla con esa persona y dile que en esa dimensión en donde ella se encuentra hoy, esté bien y que vaya en paz, ¿verdad? Tú puedes prender una vela, tú puedes rezar por ella, puedes cantar con ella, puedes enviarle desde lo más profundo de tu corazón tu sentimiento envuelto con todo tu cariño, ¿verdad? Para que esta persona en la dimensión donde se encuentre desde tu creencia esté mejor y esté bien, ¿verdad? Es una manera de sobrellevar el duelo y ayudarte a estar mejor. Porque si tú estás bien, tu familia está bien. Si tú no estás bien, tu familia duele también. Y tú estás viva, estás aquí en la tierra y debes seguir adelante. Gracias, Lidia. Qué hermoso. Aquí tenemos otro comentario de Pitufo ST. Tengo 9 días de que salí positivo y tengo miedo de dormir porque siento que si me duermo puedo dejar de respirar bien. Sí, gracias, Pitufo, dice, ¿verdad? Un gusto. Pitufo. Muchas gracias por participar y hacernos ver tu inquietud. 9 días que salí positivo y tengo miedo de dormir porque siento que si me duermo puedo dejar de respirar bien. El sueño, como le dijimos, es una necesidad. Tú no puedes dejar de dormir porque si tú no duermes, se te van a afectar otras cosas, ¿verdad? Te puedes afectar, puedes agravar la condición. No sé si tú estás asintomático, no sé cómo te estás sintiendo. Yo he escuchado que es importante tener a mano un oxímetro, porque vuelvo a lo mismo, debemos ser observantes de nuestra condición real. Es posible que tú tengas un miedo, y es que es un miedo normal, pero si tú tuvieses un oxímetro para observar cómo está tu saturación, que el doctor decía que de Sí. 94 para arriba es normal, tú caes en un dato real y dicen, no, yo estoy saturando bien, puedo dormir, me voy a dormir porque lo necesito. Algunas personas y algunos estudios dicen que las personas pueden subsistir sin agua y pueden sobrellevar el hambre, pero no se puede vivir sin dormir. O sea, Sí, sí. no se puede pasar más tiempo sin dormir, el tiempo te arrebata y existe ese cuadro del sueño súbito. La gente Claro. que no ha dormido cae y el sueño no te está preguntando si puede o no. Sí, y Entonces, aquí nos sigue comentando Pitufo también cuando yo lo pasé cuando llevaba 5 días. Tenía mucho dolor y no hallaba posición. Nos aclara un poquito cuál es su condición ahorita yo lo en pasé esos cuando cinco llevaba días. 5 días, tenía mucho dolor y Uh-huh. no tenía posición. Yo sé que existe hasta en internet ciertas posiciones recomendables, pero te digo, debes utilizar los recursos que tengas para saber cuál es tu condición real, ¿verdad? Es posible que puedas obtener recomendaciones o consultar a un médico o algún recurso tú debes utilizar y buscar para saber primero cómo estás saturando, ¿verdad? Cómo está la realidad tu organismo y si el miedo que tú tienes de no despertar tiene fundamento o no, ¿verdad? Porque el sueño no lo puedes evitar, debes dormir, ¿verdad? Debes
habilitar tu sistema, tus redes de apoyo en casa, ¿verdad? Que alguien pueda apoyarte con observarte, un amigo, o dejar tu cámara encendida, o tu teléfono, o sea, buscar los recursos, pero insisto, el miedo y la ansiedad es normal, el Sí. miedo de que pasemos a otro asunto es normal, pero el sueño no lo puedes evitar, debes dormir, porque es una necesidad, no puedes vivir sin dormir, pero debes pensar en indagar tu condición física real, cómo realmente estás. Y si tú sientes en tu bitácora personal, aunque no lo escribas, sientes que no estás bien y necesitas salir y pedir ayuda, un poco más debes hacerlo, pero el sueño no lo puedes evitar. Llevaba 5 días, Ok. tenía mucho dolor y no hallaba posición. No sé cómo te estás sintiendo ahora, pero debes partir de datos para poder tener fundamento eh, con respecto a cómo tú estás gestionando, cómo estás evaluando tu condición real. Uh-huh. Esta pregunta está interesante. Dice, ¿cómo podríamos ayudar a una persona que está positiva y no acepta ayuda? ¿Qué decirle? ¿Qué hacer? Gisela, muchas gracias. Sí, he escuchado de estas experiencias. Bueno, una persona que está positiva. Mencionábamos anteriormente que en el contexto social nos encontramos con personas que por condición religiosa, por idiosincrasia, por su percepción de vida, de su ser, de su existencia, por diferentes condiciones, no quiere ayudarse, no quiere vacunarse, no quiere que se le acerque nadie. Y es que esta es una reacción emocional, ¿verdad? Sabe que la condición está ahí. También negar, no, que el virus no existe, no, eso no existe, eso es de la conspiración reptiliana y, o sea, mucha gente se inventa cosas, ¿no? Pero es que el virus sí está. Entonces, eh, ¿cómo hacer para ayudar a una persona que está positiva pero no quiere ser ayudada? Hay un nivel en el cual se necesita hacer intervención. Si es una persona de tercera edad que está, tú sabes que su vida está verdaderamente en riesgo, si es una persona que tiene, que no puede, que no está en el pleno uso de sus facultades mentales, o sea, no tiene el nivel de conciencia para buscar sus propios recursos de ayuda, si tú piensas que es una persona de tercera edad que no está al 100%, no es capaz, y porque aparte también se le activó el miedo, el temor, la angustia, pero tú consideras que su condición de vida está en riesgo, es real, entonces debemos utilizar los mecanismos sociales, los recursos, podemos llamar a los bomberos, podemos Claro. utilizar el mecanismo, podemos hablar con los COCODES y a nivel, por eso hablábamos de la intervención, del tema comunitario, del tema de la colectividad, como parte de los mecanismos para resolución, los mecanismos de apoyo, porque no todo lo puede hacer la persona en lo individual, existen Sí. recursos sociales y comunitarios. Si tú crees que el riesgo de esta persona es demasiado y que deberías, es necesario buscar una intervención. Si fuese una persona de la tercera edad, podríamos hablar con PGN. Si es Claro. un niño, un adolescente, podemos hablar con PGN. Aparte de otras condiciones de vida, ¿verdad? Que determinan la capacidad de la persona de ser consciente o no del riesgo en el que está. Y entonces se activan Sí. los mecanismos comunitarios para poder apoyar utilizando nuestra capacidad empática. Si tú Me crees que puedes hacer parece, algo, debes ajá, hacerlo. sí, sí. Uh-huh. Me parece interesante también, pero pues me gustaría también ampliar que a veces, precisamente porque somos seres sociales, a veces manejamos también cierta cuestión que tiene que ver con esto de por qué yo no me enfermé y esta persona sí, ¿verdad? Entonces, también podría ser por ahí, ¿verdad? Un poquito el tema de revisar, ¿verdad? Si realmente está, revisar si tiene los recursos, si tiene las formas, si Uh-huh. tiene cómo acceder a la Uh-huh. ayuda No, sí, y sí. el dejar de manejar como culpa por quienes no, Exacto. por los cuales no podemos hacer
nada, porque a veces sí hay gente que es bastante negativa. Sí, exacto. Es importante, qué bueno que tú lo sacaste a colación, porque, como te decía, hay personas que no quieren ser ayudadas. Probablemente estén en el pleno uso de sus facultades mentales, pero no quieren, no creen. Y Sí, hacer una intervención podría ser hasta riesgoso para la persona que tiene la buena voluntad. Pero exacto. sí, sí, es peligroso, ¿verdad? Poder, de hecho, entrar a la casa de alguien sin su autorización puede ser penalizado, ¿verdad? Entonces, no voy Sí, a hacer que hagamos una cosa con buena voluntad y salgamos perjudicados, pero debemos hacer las consultas respectivas de acuerdo a nuestra capacidad de analizar el contexto y la realidad que estamos observando, me ¿verdad? parece. Y todo es desde el contexto y también desde el contexto social, personal, Uh-huh, y ver, ¿verdad? La manera de poder apoyarnos todos, ¿verdad? Todos en la Hay mejor una disposición. experiencia parecida, un caso parecido, y es una persona que convivía sola, una persona de tercera edad conviviendo con su madre, mucho más entrada en Vaya, años. Y se enferma la persona, le da COVID a esta persona, es un adulto mayor, y resulta que agrava su condición porque tenía un proceso de cáncer ya en una fase avanzada. Entonces, fallece la persona y queda su madre sola, en el desamparo, y la madre positiva, ¿verdad? Porque se contagia a través del hijo, que era la única persona con la que convivía. Nadie quería meterse, nadie quería, porque la señora tenía su carácter desde siempre, pero resulta que hablando con vecinos, hablando con el COCODE, se logra contactar a los familiares que viven en Estados Unidos, y de alguna manera los hermanos que viven en Estados Unidos se enteran que el familiar muere en esa condición. Entonces se activa una red de apoyo a través de familiares lejanos que al final hacen la intervención y el acercamiento a la persona que había quedado desamparada y completamente vulnerable, ¿verdad? Entonces, es claro. un posible ejemplo, ¿verdad? Algo, Es un ejemplo, algo se puede hacer, algo se puede hacer, algo sí. se puede hacer. Me encanta. Aquí tenemos otro, Alexa. Uh-huh. ajá, tenemos otro comentario y dice, yo tengo 7 meses de haberme contagiado. Lastimosamente fue por no cuidarme y pensar que esto no me iba a afectar. Sin embargo, ahora que pensé que ya la habíamos liberado en casa, pues el 14 de este mes salió positivo mi novio. El 18, mi hermana. Ayer mi mamá y mi suegra está con oxígeno. Perdimos ya a 2 familiares por este virus y esto me da un ataque de ansiedad porque mi familia puede ponerse muy mal. Así que trato la manera como enfermera de estar pendiente de sus medicamentos. Estoy tratando. Ok. Alexa, muchas gracias. Y pues la información que tú nos das es fuerte, es salida de lo que más te preocupa, de tu corazón, de tu conciencia. Entonces, resulta, Alexa, que es una condición real. Parte de nuestra reacción emocional a lo que nos está sucediendo es, una de las reacciones emocionales es huida, otra es afrontamiento, otra es bloqueo o enfriamiento, otra es negación. Se activan nuestros mecanismos de defensa, ¿verdad? Entonces, es como aquel que debe, pero mientras que yo no mire al que le debo, no le pago, ¿verdad? Entonces mejor me alejo. Entonces, si yo no le hago caso al virus, si yo no lo veo, ay, si yo no le creo, es posible que no me llegue, pero la verdad es que el virus es una condición real. Tú lo estás confirmando. Para quienes nos están escuchando, por favor, el virus es una condición real. Nosotros no Vale. somos de otra galaxia, somos seres humanos y todos tenemos genéticamente la misma composición, todos tenemos el mismo color de sangre. A todos el virus nos va a afectar nuestra humanidad de una manera diferente, como decía el doctor, leve, grave, crisis aguda, pero estamos expuestos. Ahora, Alexa, toca que activar esos mecanismos de soporte familiar y apoyarnos entre todos y utilizar los recursos. Tú como enfermera sabes y conoces lo que procede,
¿verdad? Que son los cuidados, el mantenimiento, la observancia de los signos vitales, los síntomas y hacer todo lo posible, utilizar todos los recursos para que la recuperación de lo físico, del cuerpo, del organismo de tus familiares, de tu persona, de tu novio, pueda darse, ¿verdad? Entonces, yo no podría decirte que no estés ansiosa, no podría decirte que no te preocupes porque es normal, es real. La condición, la situación de vida que ustedes están sobrellevando ahora es real. Sin embargo, creo que ahora ya hay un poco más de acceso a ciertas alternativas, a ciertas ayudas, a ciertos apoyos y lo que no debemos hacer es encerrarnos, enclaustrarnos o ponernos una capa de negación de la realidad, porque esto no nos ayuda. Debemos salir y buscar los recursos. Cuando digo salir no te digo salir literalmente a la calle, sino buscar, salir de nuestro enconchamiento, nuestro ensimismamiento, nuestros mecanismos defensivos, ¿verdad? Y decir, necesitamos ayuda. Y el elemento clave acá es el familiar que se encuentra en la mejor condición, ¿verdad? La familia que se encuentra en la mejor condición, aceptando la condición actual de salud, ¿verdad? Que es el contagio y esperar el ciclo, ¿verdad? Utilizando los recursos que tenemos actualmente. ¿Sí? Claro, es bastante, tenemos aquí unas felicitaciones para ambas, que está muy productiva la plática. Pues dentro de todo esto, creo que como para ir concluyendo, creo que lo más importante es entender que las reacciones emocionales son reales porque es una condición real. Esto es real, nos está pasando a todos. Y que esto que nos está pasando, pues, nos va a provocar reacciones que son normales para esta condición específicamente, para esta situación específicamente. Tenemos otra pregunta de Israel Higueros. Gracias, Israel. Hay días que amanezco con ánimo y otros sin ánimos. ¿Será ansiedad? Seguro, Israel, seguro que es así, porque la situación de vida está dada, la realidad es una realidad amenazante, ¿verdad? Si tú de sí eres una persona que te preocupa, que lo que sucede, que me afecta, que seguramente esta condición global, esta condición generalizada te va a afectar más. Hay días que amanezco con ánimo y otros sin ánimo. ¿Será ansiedad? Seguro que sí. Seguro que Quería referirme también es parte, digamos, del aterrizaje en este análisis de la seguridad y búsqueda de alternativas psicosociales de apoyo para promover nuestra recuperación integral. No es solo recuperar el cuerpo, es recuperar mi ser, mi yo, mi vida de pareja, mi vida familiar, mi vida en sí, pues que siga adelante, debo seguir viviendo. Israel, te puedo decir que es normal y sin embargo debes tratar de ser coherente, de reflexionar y ser lo más consciente posible de que si tú estás vivo, necesitas, como les decía anterior, un nivel de reflexión nos lleva a niveles de conciencia. Y los niveles de conciencia, cuando yo digo, bueno, yo estoy viva, yo sobreviví esto o estoy en riesgo, pero no me ha tocado el contagio. O sea, en mi condición personal, yo puedo ser lo más justa, lo más consciente posible para seguir adelante, pero el estado de conciencia, el nivel de conciencia me va a llevar a la responsabilidad que tengo, a hacer un ejercicio de responsabilidad conmigo, con lo que yo necesito en mi vida, con mi responsabilidad en mi contexto familiar, en mi contexto laboral, o sea, procurar que de alguna manera, aún sobre la condición generalizada de riesgo, podamos continuar con nuestra vida, con nuestra cotidianidad. Entonces, que podamos trascender, Y bueno, debes contarlo y decirlo ayuda, Sirve escribir lo que tú estás sintiendo. Sí, tenemos... Para ir concluyendo, pues entonces uno de los consejos principales es decirlo, hablarlo y decirlo.
Exacto. conectar con otros, ya sea, me encantó la idea de probablemente pues tener como un diario o anotarlo, pero también me gusta más la idea de pensar en que yo pueda contárselo a una amiga, pueda hablar con mi compañero, pueda hablar con mis padres, pueda manejarlo de esa forma comunitaria, que pueda yo expresar mi temor, expresar mis sentimientos. Creo que también es importante, ¿verdad? De lo que hemos ido hablando, tener ese ejercicio de catarsis, de sacarlo, que es Ajá. no solo es hablarlo, sino también tomarlo como es y sacarlo, ¿verdad? Entonces, Ujú. creo que ha sido bastante productivo. Creo que hay muchísimo de qué hablar, muchísimo, y podríamos hablar horas, días, años, Seguro, ¿verdad? seguro, seguro. Yo quisiera para ir terminando, ¿verdad? Comentar, porque seguro sí hay mucho y seguramente tenía yo mucho más que compartir, mucha inquietud, pero los espacios se hacen cortos, espero Pero podamos. te podemos volver a invitar, eso no hay problema. O sea, Sí, yo te ampliamos no, la invitación para quisiera, muchas veces más. muchas gracias. Poder compartir con ustedes más adelante una presentación que yo voy a seguir, incorporándole más información que si bien vuelvo y digo, no es una guía, no es un recetario, pero nos da algunos elementos que puedan orientar nuestro pensamiento, nuestro sentir y sobre todo promover aquellas herramientas, aquellas alternativas para poder seguir adelante, para recuperarnos, para recuperar nuestra vida, no solo nuestro cuerpo, nuestra vida, volver a ser los que éramos. Y probablemente después de una crisis como esta tengamos la oportunidad de recapitular y resignificar aquello que fuimos y debíamos mejorar. Estamos vivos y mientras que estemos vivos vamos a seguir luchando por estar vivos. Entonces, tenemos la capacidad de resignificar y retomar la vida y procurar ser mejor persona cada día. Cada que abrimos los ojos y vemos el sol, estamos vivos y tenemos la oportunidad de ser mejores personas. Y vamos a ser mejores personas en la medida que también procuremos ser empáticos, solidarios. Recordemos que cómo lo estará llevando la persona que no tiene trabajo, qué hace. Hay personas que pues se entraron en una condición de depresión, ¿verdad? Dicen, no, yo esto ya se acabó, ya no, porque de pronto eran codependientes, dependían de lo que le daba su madre o dependían de lo que le procuraba el esposo. O sea, la vida tiene que seguir. Tenemos derecho de vivir y necesitamos seguir adelante, necesitamos cuidarnos, debemos buscar las alternativas. Las alternativas y los mecanismos psicosociales son aquellos que encontramos en familia, ¿verdad? En familia siempre hay alguien que es fuerte, pero de pronto ese fuerte hoy necesita nuestra ayuda. Y si antes no le dije, mira, yo hoy te puedo ayudar con pagarte lo del colegio de tu hijo, pero ¿por qué sí? Porque no se puede, sí se puede. O de repente no es con cosas con dinero, pero puede ser, mira, te traje un poco de atol, o mira, es que necesitas, o una llamada, o sea, el que yo puedo canalizar mi angustia y mi dolor también a través de darle la oportunidad a alguien de contar conmigo, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad es importante, la corresponsabilidad, utilizar los mecanismos, los recursos sociales, siempre hay elementos de ayuda, somos seres sociales, no podemos aislarnos. Entonces, yo creo que tenemos mucho, mucho más que decir. Yo creo que empezamos, Muchísimo. esta es la punta del iceberg, existen técnicas, yo no quiero caer en tecnicismos porque la verdad es de que a veces muchos tecnicismos nos llevan a frustraciones, sobre todo en un país, en una sociedad tan compleja como lo es Guatemala. Somos multiétnicos, plurilingües, somos una sociedad compleja, muy compleja, y tenemos que estar también conscientes que existen personas que puedan estar gestionando y manejando desde otra perspectiva la realidad que están viviendo, ¿verdad? ¿Qué hacen nuestras comunidades? ¿Qué hace la gente que no tiene acceso a un centro de salud? ¿Cómo lo están llevando? O sea, Claro, pensar lo que tengo y con lo que tengo, ¿cómo puedo salir adelante? Mente positiva, no mente empecemos positiva. con el no.
De aquí en Claro. adelante no empecemos con el, no, ay, es que no va a haber, ay, es que no me van a atender, es que no me va a caer bien. Sí, Empecemos como una herramienta personal a entender que no debemos empezar con el no. Si tú ok, hoy entonces, amaneciste, abriste tus ojos, di un sí, voy a buscar la ayuda. Hoy no me siento bien, siento que tengo una pesadez terrible en el pecho, necesito pedir ayuda y consultar. Hazlo, no te encierres, por o favor. sea, ¿Verdad? lo importante entonces es ver que hay algo más allá y si empezamos con el no, seguramente no vamos a llegar a ninguna parte. Así que Sí, adelante y pues yo quisiera agradecerte y ahí sí, gracias, gracias, gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, por toda la experiencia que estás compartiendo con nosotros. Es enriquecedor escuchar a una profesional tan comprometida con la vida, con el futuro, con la esperanza. Y pues, gracias, muchísimas muchas gracias a gracias, de verdad. ustedes, muchas gracias a ustedes. Y quisiera terminar diciéndoles entonces que eh, esta situación nos provoca dolor y nos provoca sufrimiento a todos, es normal, pero hay experiencias que han sido límites y demasiado dolorosas, pero estando vivos tenemos la capacidad, no podemos olvidar, porque no se puede olvidar. Dicen, ay, olvidémoslo, olvídenlo, eso ya pasó. El sentimiento de culpa, nadie acá, esto fue un hecho, algo que vino, nadie lo pidió. Entonces la culpa, no tenemos a quién culpar, esto nos vino, nos cayó, está aquí, tenemos que Así, sobrellevarlo y sobrevivirlo. Primero, liberarnos del sentimiento de culpa, porque realmente yo no lo creé, yo no lo hice, yo no lo fabriqué. Entonces, a mí me afectó y afectó a los demás. Primero, partir de racionalmente entender que no somos responsables de esto, ¿verdad? El contagio se dio, pero podemos seguir atendiendo las recomendaciones. Otra recomendación es en ese dolor y esa angustia, ¿verdad? Del hecho presente podemos ser reflexivos y colocar el hecho en un lugar que nos, colocarlo sí, verlo, de hecho, el hecho está ahí, pero yo puedo asimilarlo, entenderlo y colocarlo en un lugar de mi ser pensante que nos permita no bloquearnos y encerrarnos, ni volvernos irascibles, ni tiranos, sino nos permita seguir adelante con nuestra vida, seguir siendo funcionales, buscando las ayudas y mecanismos sociales, amigos, vecinos, familiares, COCODES, autoridades, instituciones, porque el principio es reacción para buscar una solución, salir, buscarla o darla en su defecto, ¿verdad? okay. Y el otro es pues activar nuestros mecanismos resilientes, ¿verdad? A veces las condiciones que nos vulneran, una vez que las hemos sobrellevado, nos hacen fuertes, nos hacen resilientes para poder seguir apoyando a quienes todavía están en el proceso de recuperación. La recuperación va entonces vinculada no solo a mi cuerpo, a mi condición física, sino a mi vida, a mis sentidos de vida, a mi proyecto de vida. Yo quería casarme, yo quería un carro, yo quería viajar, yo quería inscribir en el colegio a mis hijos, yo quería, está pausado porque hay una condición de hecho real, no es que hay quienes tienen baja tolerancia a la frustración, no depende de ti, en este momento hay condiciones reales que están pausadas, pero se pueden retomar, ¿verdad? Es colocar la realidad en un lugar de mi conciencia que me permita entenderla y seguir adelante, Okay. resignificar, ¿verdad? Hacernos responsables. Si usted tenía asuntos legales que resolver y usted está en condición en este momento, no le siga diciendo no, no le ponga pretextos, hágalo. Vea cómo gestiona, cómo busca la solución, sea responsable con sus asuntos legales. Si usted tenía pendiente entregar algo que había prestado, entréguelo. Si usted tenía la voluntad de poner una puerta, póngala, siga adelante con su vida, tiene que seguir, ¿verdad? Debemos ser responsables con las cosas que Gracias. tenemos pendientes. Si usted no se sentía de antes bien en una relación de pareja, no crea que el COVID vino a resolverle, no, usted debe hacerse responsable y tomar decisiones, pero decisiones que sean de una condición
positiva, que mejore mi calidad de vida, mi condición de vida. Y sobre todo, podemos ser muy cuidadosos con nuestros niños y ser muy responsables con nuestras personas en condición vulnerable. Ocuparnos más y ser fortalecidos en el tema empático y solidario con nuestros adultos mayores, con nuestros niños, con las personas con discapacidad y otras poblaciones vulnerables, ¿verdad? Entonces, Muchas gracias. es una invitación a la reflexión y a la solidaridad. Gracias, sí. Y la vida sigue. Y la vida tiene que seguir. Y la vida tiene que seguir y vamos hacia la vida. Y en realidad esa debería de ser nuestra misión grande, ¿verdad? Ir hacia la vida todo el tiempo y estar en la vida. Así que sí, muchísimas gracias, Lidia. Así que pues vamos a ir terminando, ¿verdad? Y pues te agradezco muchísimo tu tiempo, tu sabiduría, tu enfoque. Gracias por esto tan refrescante, tan lleno de salud mental, que es lo que nos gusta. Y bueno, pues, la idea es... Así es, y pues en esas estamos, ¿verdad? Y pues muchas gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir, por hablar con nosotros, por contarnos pues lo que nos han compartido el día de hoy es sumamente valioso y pues la idea de Well Mindfulness es esto, ¿verdad? Es crear comunidad, es hacernos uno solo en una comunidad en donde podamos formar conciencia y podamos tener espacios saludables para nosotros y pues hoy me tocó a mí representar a un equipo de profesionales que pues estamos trabajando en esto y es verdaderamente un privilegio compartir con personas como Lidia y pues ir escuchando tantas cosas, así que yo sí agradezco el tiempo. Para el día de mañana estamos pues bastante agradecidos y el día de mañana les quería comentar, normalmente nosotros hacemos los Facebook Live a las 8 de la noche. El día de mañana tenemos a una amiga de España y por el tema del horario, el live va a ser a las 8 de la mañana. La amiga Mar se llama, nos va a dar un Facebook Live a las 8 de la mañana, entonces los esperamos, pero a las 8 de la noche siempre lo vamos a retransmitir, aunque va a ser en diferido. Y los invitamos igual a que hagan sus preguntas. La idea del día de mañana es hablar sobre el movimiento y la respiración y pues para recuperar la confianza en nuestros cuerpos. Entonces esa es también parte de esto, ¿verdad? De ver qué secuelas y qué más podemos hacer para ir fortaleciéndonos y recuperando nuestros espacios, ¿verdad? Ya cada espacio de nuestra vida. Entonces yo sí agradezco muchísimo tu tiempo, agradezco su sintonía, agradezco a las personas que nos acompañan y también agradezco a las personas que están en los controles, en la promoción, porque habemos varios trabajando el día de hoy, así que aquí lo vamos a dejar. Pasen ustedes muy feliz noche y bueno, la vida sigue y sigamos en la vida y hacia la vida. Gracias, Lidia. Feliz noche. Me deja